Bueno, el tema que voy a abordar es una derivación de mi trabajo de tesis doctoral, en el que me ocupé de ver la relación que había entre las potencialidades de estas tecnologías digitales y lo que sucede en el ámbito escolar. Eh, el problema que abordé lo hice desde tres, digamos, una triada de elementos que me permiten plantear la pregunta central de la investigación. En primer lugar, un recorrido personal de investigación que inició por allá en 1998 cuando diseñamos un software que denominamos periódico electrónico hipermedial y que permitía utilizar justamente la potencialidad de la hipermedialidad, pero desde la perspectiva de la escritura. Este software permitía a los niños y jóvenes, fue un software que se diseñó para estudiantes más o menos desde los 11, 12 años en adelante, les permitía escribir hipermedialmente y básicamente a partir de la consideración de esta potencialidad de las tecnologías. Un segundo trabajo de investigación en el que abordamos la hipertextualidad en entornos educativos, donde miramos las actitudes de profesores y estudiantes respecto al uso de computadores e Internet. Y de allí, digamos, se derivó una mirada, una lectura interpretativa de lo que es, o denominamos en su momento, la cultura informática escolar. Y de allí el libro Ellos vienen con el chip incorporado. Posteriormente hacemos una investigación en la que nos adentramos aún más con relación a la hipertextualidad, ya con relación a la escritura en lengua materna y en inglés, a través de un modelo que denominamos escritura de hiperhistorias. Digamos, esto nos permitió ver que la hipertextualidad también era susceptible de trabajar en contextos no necesariamente digitales. Eh, Al tenor de este trabajo veníamos también desarrollando un modelo de formación de profesores. Tenemos aquí en Colombia un programa denominado Computadores para Educar, que hace entrega de equipos, aulas y formación de docentes. Allí incorporamos un proceso también de investigación a través de los modelos de intervención que realizamos. Estuvimos alrededor de 7 años haciendo intervención, sobre todo en el sector rural. Posterior a esto, hicimos una investigación, allí también estuvo la doctora Ruth, en el cual miramos el potencial de los portátiles y el uso de Internet en una experiencia en un municipio colombiano que se llama Castilla la Nueva, y tratamos de determinar la incidencia de estos recursos en los aprendizajes, pero también en las dinámicas escolares y en el papel del docente. También realizamos una investigación en el contexto de alfabetización digital en la escuela, de narrativas hipermediales, ya utilizando un entorno colaborativo en el cual, gracias a la participación de la Universidad de Dundee de Escocia y de un entorno colaborativo que ellos venían trabajando, interconectamos varios estudiantes de varios países. Había estudiantes de habla inglesa, de Escocia, de Inglaterra, de Canadá, y pues también teníamos del contexto nuestro, estaba Bolivia, Chile, por supuesto Colombia, y tratamos de identificar cuáles eran las relaciones que se daban cuando los niños interactuaban en lengua materna y en lengua extranjera. Para los nuestros era español e inglés, para ellos en Escocia particularmente, que hicimos una experiencia, era inglés como lengua, español como lengua extranjera, e interactuaban con estudiantes nuestros. Ese fue otro de los trabajos realizados. Ese contexto nos ubica entonces como un elemento central de indagación, justamente el de la pregunta por qué y para qué estas tecnologías en la escuela. Otro elemento de esta tríada es el entorno material, que digamos en los últimos años vienen acentuándose con relación a la cantidad de disposición de computadores en casa y también de conectividad. Ahora bien, la pandemia, estos datos creo que los mandó a volar, porque estos datos, que en el caso nuestro los hace el Departamento de Estadística, Nacional de Estadística, pues eran muy halagüeños.
Sin embargo, cuando vivimos esta realidad estos 2 últimos años, vuelvo y repito, estos datos se pulverizaron porque lo que vemos en la realidad es que un número muy importante de nuestros estudiantes e incluso profesores, pues realmente esta accesibilidad, esta tenencia de dispositivos y de conectividad realmente no es tan halagüeña como los datos que nos reportan estas oficinas estatales. Con relación a conectividad, en un estudio del 2018, Colombia se ubicaba por allí en el puesto 63 y el Ministerio de Educación, perdón, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación reportaba un índice de penetración superior al 50%. Esto con relación al territorio, esto significa que efectivamente desde estos datos lo que teníamos era una conectividad superior al 50%. Repito que la pandemia esto lo desvirtuó en buena medida. Y el tercer elemento que se articula para plantear la pregunta central de investigación son las potencialidades. O sea, ¿qué tienen las tecnologías de la información y la comunicación digital? Derrick de Corque ya en el año 99 planteaba que eran 3 elementos fundamentales que tenían que ver con la hipertextualidad, la conectividad y la interactividad. Carlos Scolari incluye elementos como la reticularidad, la digitalización. Esos elementos son propios de estas tecnologías, digamos, son connaturales a estas tecnologías y por tanto debería ser desde allí que se piensen las potencialidades para la escuela. Allí surge entonces la pregunta central de investigación y es ¿qué elementos caracterizan esas prácticas educativas en ambientes hipermedializados e interconectados? Ustedes se preguntarán, pero bueno, estos ambientes existen desde hace muchos años. Pues realmente eso no es tan cierto. Cuando planteo yo esta pregunta, me doy a la tarea de ubicar instituciones educativas que tuviesen efectivamente la conectividad poder encontrar este tipo de institución. Ya les voy a contar un poco cómo se resuelve esta circunstancia. Con relación al estado del arte, digamos que yo parto de una categoría fundamental que es hipermedia y educación. Y lo hipermedial fundamentalmente porque es considerado como un lenguaje. George Landau lo plantea en términos de un lenguaje emergente de lo digital y que reconfiguraría muchos elementos de lo que el lenguaje mismo plantea como interacciones de la sociedad e incluso de la construcción o la constitución de la subjetividad para los miembros de esa sociedad. En ese orden de ideas hipermedia se vuelve, y es para mí, así como lo mostré en ese recorrido, un elemento central de reflexión y que además pues hace parte de lo que es una de las características propias de estas tecnologías. Un elemento que, bueno, entonces ya les decía que ubicar una institución no fue sencillo. Con relación al estado del arte, hipertextura y lectoescritura, el favorecimiento que se da de procesos y estrategias cognitivas distintas a la escritura, llamémosla tradicional, la complejización de la escritura porque, digamos, al tener la hipermedialidad que consiste en una fragmentación e interconexión de esos fragmentos y generación de redes, pues se hace necesario pensar en unos organizadores, unos mapas y unos procesos de metaescritura. Es decir, que la escritura tiene que estar, digamos, acompañada de unos procesos de diseño de qué es lo que se escribe y cómo se escribe. Digamos que se genera una tensión entre lectura y comprensión. Los últimos estudios mostraban efectivamente que la lectura hipermedial, que es propia de lo que hacemos en las redes, pero también propia de aquello que hacemos en productos hipermedia, generan una complejización de la comprensión lectora, pero adicionalmente una cierta circunstancia de orden psicológica del lector frente a este tipo de lectura que implica ya una participación del lector que es distinta a la lectura tradicional, en la cual de alguna manera el escritor nos lleva de la mano y el lector sencillamente sigue esa ruta planteada. En este caso hay una condición distinta. Digamos que cuando asumimos la lectura y la escritura en el entorno escolar, este tipo de estrategias favorecen los niveles de autonomía, pero también el trabajo colaborativo, la escritura cooperativa,
Y un factor muy importante que aparece en el estado del arte es la interdependencia positiva, es decir, el ver y el ver positivamente el trabajo de los otros, de los demás. Hay una limitación de los modelos explicativos de la escritura, básicamente porque los modelos que se han venido estudiando en profundidad tienen que ver con la escritura, vuelvo a denominarlo como tradicional, entre comillas, por favor, de esta forma escritural. Las formas escriturales más contemporáneas, que son las multimodales, las hipermediales y ahora las transmediales, todavía carecen de modelos teóricos que nos permitan la comprensión de esta complejidad. Con relación a la literatura sobre la hipermedialidad, efectivamente empiezan a emerger unos nuevos elementos de recursos y unas nuevas nociones. El juego como elemento fundamental de las narrativas y por supuesto de las lecturas, los gestos ápticos que tienen que ver con la interacción con el dispositivo, el poder interactuar con la pantalla tiene que ver con estos gestos ápticos, incluso con la posición del dispositivo. La condición del cine expandido que ya había explorado en la década de los 90 unas nuevas formas de estructuración de la narrativa, la emergencia de los códigos QR para hacer interrelación con otros dispositivos o con otros entornos, la realidad aumentada, la complementariedad de los dispositivos y una lectura exploratoria e interactiva que hace que haya una complejización. Hay una barrera que aparece y que varios autores nos empiezan a mostrar ya desde las investigaciones, y es el desconocimiento de todo lo que significan estas nuevas formas narrativas, las demandas cognitivas. Algunos hablan de la overhead cognitive, digamos unas exigencias superiores en términos cognitivos, y que lleva a que junto con unas razones de orden psicológico y a la necesidad de acción interactiva, a que haya una cierta resistencia de parte del lector a este tipo de productos. Con relación al hipertexto y el aprendizaje, digamos, lo que se muestra es que más que la característica de la hipermedialidad, lo que importa es la estrategia pedagógica y las formas de participación de los estudiantes, más que lo propiamente tecnológico. Algunos beneficios que se han identificado recurrentemente es la alta motivación que producen estas tecnologías, la posibilidad del trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades para la escritura y la comprensión de textos hipermediales como un potencial enorme. Cuando hablamos de habilidades para la escritura es porque algunos elementos como la coherencia y la cohesión, que son fundamentales en la escritura, al momento de hablar de la hipermedialidad, pues se hace mucho más complejo y mucho más exigente. La coherencia, por ejemplo, transita ya de lo local a lo más global de la escritura, que es una retícula, y eso lo hace, digamos, mucho más interesante en términos de favorecer este elemento de la coherencia y también de la cohesión cuando se escribe hipermedialmente. Un elemento que se identifica es que los estudiantes no necesariamente tienen éxito. Esta condición de lo hipermedial puede, digamos, atentar contra los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y eso varios estudios nos lo reportaron. Digamos que frente a esto aparecen todos estos sistemas de hipermedia adaptativa que lo que hacen es tratar de ajustarse a los modelos particulares o a las particularidades de los estudiantes. Hay un modelamiento con relación, por ejemplo, a sus estilos cognitivos y de aprendizaje, y aparecen los agentes metacognitivos personalizados que hacen que esas dificultades que se veían anteriormente empiecen a ser superadas. Con relación a conectividad y educación, que es otra de las potencialidades, un elemento que encontrábamos son las dificultades logísticas, efectivamente las de orden técnico, y eso la pandemia lo hizo mucho más que evidente. Hay un imaginario de uso de tecnologías y calidad de la educación. Se percibe, digamos, como un imaginario colectivo que en la medida que las instituciones tengan estas tecnologías, la educación mejora, y eso no necesariamente es una relación uno a uno. Hay una tensión de las relaciones interpersonales versus los imaginarios de aislamiento que generan estas tecnologías. Hay una limitación de la producción y la participación. Cuando miramos una curva respecto al uso que se hace en las escuelas de estas tecnologías, básicamente es tecnología de consumo, muy poco de participación, muy poco de poner productos en la red.
Hay un muy bajo impacto en aprendizajes de las disciplinas porque no ha habido una apropiación desde las disciplinas particulares del uso de estas tecnologías. Digamos que la presencia de estos dispositivos en el hogar, en la casa, se hace mucho más relevante que en el centro educativo porque en la casa empieza a haber unas mejores condiciones, no sin decir que en muchas regiones del país, sobre todo en las regiones más rurales, la circunstancia es inversa. Efectivamente, los niños, las niñas encuentran estas tecnologías es en los centros educativos. Todavía suele haber prevenciones de los docentes, a pesar de que han pasado tantos años ya desde la llegada de estas tecnologías, del internet, de la conectividad, muchos docentes siguen siendo reticentes y eso ya, lo vemos mucho en el entorno universitario. Y eso implica una necesidad de formación del profesorado y con acompañamiento, que es un elemento fundamental allí. Con relación a la conectividad del trabajo en red, hay muchas experiencias positivas en educación superior, no tanto en educación básica y media, del uso de ese potencial de conectividad para hacer trabajo con otros entre profesores, por ejemplo, de diversas instituciones, diversas regiones o diversos países. Hay una valoración y uso de la red que es muy heterogéneo. Algunos son muy proclives a considerar que efectivamente son positivos para el entorno educativo, mientras otros siguen pensando que atentan contra muchas circunstancias que favorecen lo educativo. Los procesos de autonomía dependen más de las interacciones que se planteen y de las estrategias que planteen los profesores que de la misma tecnología que puede favorecerlo, pero que si no hay estrategias desde el entorno escolar, sencillamente no se trabaja. Hay una valoración de los entornos personales de aprendizaje, los PLE, los Personal Learning Environment, que empiezan a ser cada vez, digamos, más conscientes y los sujetos empiezan a tener más este tipo de ambientes que no necesariamente están asociados al trabajo de la escuela. El uso de banda ancha en las escuelas perjudiciales para los grados en los exámenes nacionales. En muchas investigaciones se determinó que la conectividad atentaba contra los resultados de los exámenes. Esto ya había sucedido, incluso desde las primeras experiencias en Maine, cuando hicimos el estado del arte hace ya varios años, identificábamos que no necesariamente el tener excelente conectividad, modelos uno a uno, tenía como consecuencia unos mejores resultados en las pruebas nacionales. Seymour Papert ya lo dijo en su momento, lo que planteó en su momento, justamente en Maine, es que las pruebas estaban evaluando otro tipo de circunstancias que no necesariamente se estaban mirando en las pruebas, digamos, no estaban valorando este tipo de exámenes, lo que efectivamente se estaba logrando con estas tecnologías. Algunos fundamentos teóricos en los que no me voy a entrar tienen que ver con la concepción de cultura, porque digamos en este estudio una arista especial fue ver cómo la cultura digital del contexto externo a la escuela se relaciona justamente con lo que sucede al interior de la escuela. Por supuesto, el concepto de la hipermedialidad, y allí en la hipermedialidad apareció un concepto muy fuerte, que es el de multimodalidad, que Gunter Kress ya había empezado a estudiar hace muchos años, no con los entornos digitales, sino con lo que sucedía en la escuela, con relación a las formas de representación que hacían o que hacen los niños, los profesores en el entorno escolar, donde el elemento gráfico, pero también las formas expositivas, las formas de presentación, implicaban modos distintos de esas formas de representación que ameritaban una revisión. Y pues por supuesto está todo el planteamiento de conectividad, donde el conectivismo aparece como un elemento muy fuerte allí, como una promesa incluso de un nuevo modelo pedagógico. Y por supuesto al interior de la conectividad están fenómenos como el de la interactividad y la interacción que es abordado por varios investigadores. Bien, respecto a la metodología del estudio que se usó en esta investigación, fue de carácter metodológico cualitativo, básicamente de carácter descriptivo e interpretativo, porque de lo que se trataba justamente era de comprender qué pasaba en estos entornos en los cuales efectivamente había conectividad, eh, pero además que la hipermedialidad parecía como un elemento subyacente. Se hizo una articulación de estos estudios de tipo microtecnográfico con un elemento de expertos, con justamente el método Delphi,
que ya nos refería la profesora Rubén en su investigación. Y aquí también interrogamos a expertos, básicamente, dado que el método Delphi se utiliza sobre todo para mirar perspectivas a posteriori. Mirábamos cómo los expertos veían en el futuro próximo esta relación de las tecnologías en el ámbito de la escuela. En la etnografía tuvimos que, dada esa circunstancia que les explicaba previamente de no tener instituciones necesariamente con todos los recursos y con una conectividad efectiva, estuvimos con un proyecto que es Samsung tuvo con la Pontificia Universidad Javeriana, universidad privada de Colombia, y allí tiene un laboratorio que se llama Ático, es un laboratorio de alta tecnología en el cual hay una sala especializada para la educación y particularmente para niños y niñas. Pero teníamos el laboratorio y también teníamos la posibilidad de un colegio, es un colegio distrital, también de estudiantes de muy bajos recursos. El estrato socioeconómico de este colegio es 1 y 2, niños con muy bajas condiciones económicas y de entorno cultural. Trabajamos un total de 7 meses donde hicimos observación participante. Hacíamos alternancia entre el colegio y el ático. Una semana iban digamos, al laboratorio y otra semana estaban en su colegio. En su colegio también tenían, bueno, básicamente aquí Samsung tenía tabletas y conectividad, y en el colegio también había tabletas y conectividad. Por supuesto, había diferencias en la configuración. Digamos que todo ese proceso se desarrolló al lado de un seminario que duramos más o menos año y medio con Jesús Martín Barbero. En su momento tuvimos la oportunidad de estar durante ese año y medio que íbamos haciendo la investigación, y varios investigaciones e investigadores nos reuníamos con Jesús Martín Barbero semanalmente y analizábamos un poco lo que venía sucediendo. El momento de consulta a expertos, pues trabajamos con estos investigadores, Alejandro Pisitelli, con Ana Bromoski, con Belén Igarzábal, con Fabio Trazó, Analía Segal, Cecilia Zagol y Valeria Odetti, que son expertos tanto en, digamos, la reflexión teórica de estas tecnologías, pero también esa reflexión, digamos, aunada o afincada en el contexto educativo. Sobre los datos que recogimos para este trabajo, hicimos algunas sesiones, trabajamos con grado quinto, 9 sesiones en total, 9 semanas de trabajo, más 6 semanas en la institución educativa. Aunque eran intercaladas, muchas veces en la institución educativa se presentaban circunstancias de algún paro de profesores o alguna otra circunstancia que hizo que no fueran las 9 sesiones, no fueran equiparables en la institución educativa. Hicimos un total de 15 sesiones durante los 7 meses. Tuvimos un total aproximado de 118 horas de información de grabación. Un poco relacionado con las familias que emergieron aquí para el análisis, teníamos aspectos pedagógicos, teníamos este otro concepto de cultura digital, el de conectividad y el de hipermedialidad. Estas fueron grandes familias, digamos, en la revisión de la información. Con respecto a los aspectos pedagógicos, aparecieron estas grandes categorías, de las cuales, digamos, elementos más destacables, el papel del docente, la construcción colectiva, apareció la atención, considerando la atención como un elemento contra el cual podía atentar esta condición del estar conectados, de tener tabletas y una conectividad, digamos, de alto rendimiento. Con relación a la cultura digital, pues aparecen 3 grandes elementos, atendiendo más bien como a una circunstancia de orden teórico, que fue el planteamiento de Pierre Levy, que plantea que la cultura es esa mixtura del entorno de lo material, altamente tecnológico en nuestro caso, la sociedad o el grupo social y el entorno simbólico. Entonces aparecieron esas 3 categorías, fueron retomadas, y de allí aparecen esta cantidad, estos números que aparecen en la parte derecha son la cantidad de códigos que aparecieron en su momento en la sistematización. Con respecto a conectividad, aparecen como elementos fuertes la conectividad misma, ese concepto de lo conectivo, el cómo esa conectividad permite un elemento muy importante, y es compartir las sensaciones. Esos fueron los elementos más importantes, junto a un tercero que también fue muy fuerte, el de viralidad o contagio. De hipermedialidad, elementos destacados,
y es donde, digamos, de alguna manera la investigación toma un cierto giro, y es el de la multimedialidad y la multimodalidad. Si bien yo había centrado como investigador la mirada en lo hipermedial, un elemento que aparece muy fuerte aquí, más que lo hipermedial, es lo multimodal y lo multimedial. Entendiendo lo que lo multimodal, distinto a lo hipermedial, no necesariamente implica interconexión entre los fragmentos. Sí, por supuesto, hay una modalidad distinta de los fragmentos. Aparece tanto lo digital como lo análogo, pero también aparece pues, el video, aparecen las fotografías, los dibujos de los niños, las representaciones que hacen los niños, en fin, digamos muy cercano al planteamiento de Gunter Kress, de esas formas distintas, de esos modos distintos de representación. Entonces, justamente ese elemento emerge aquí, y es donde les decía, de alguna manera la investigación empieza a poner ya la mirada en ese concepto de lo multimodal. Ya los hallazgos muy concretos, el espacio común hipermedio, y aquí me refiero a que el espacio de 3 dimensiones, este es el aula del laboratorio de Ático, todos y cada uno de los niños tenían tabletas Samsung, última generación, un tablero digital, en fin. El espacio, el ambiente que se vivía, hace que la hipermedialidad deje de estar centrada en la pantalla y se vuelva una condición del entorno social. Es decir, de alguna manera el uso de las tabletas digitales y el trabajo con los estudiantes centrado de alguna manera en estos dispositivos hace que cada uno de los niños, de los sujetos, empiece a comportarse como un nodo de un hipermedio, que es un hipermedio ya de carácter social. Y eso sucedía tanto en el laboratorio como en la sala regular de los niños. En esta imagen estamos viendo el aula en la institución educativa. El compartirse. Digamos que aquí un elemento clave que identificábamos es cómo la tableta opera como una extensión de sí, como una cierta ortopedia que permite amplificar las formas comunicativas, las formas expresivas, y permite compartir las sensaciones que se están dando, las vivencias que se tienen en el entorno digital, ¿sí? Bien sea a través de lo digital en la red o por simple cercanía. Como estábamos en un salón pequeño, los niños compartían, no necesariamente mandándose los archivos o compartiendo las pantallas a través de la red, sino compartiendo el dispositivo justamente porque se estaba muy cerca. Entonces, como hipermedio social, los estudiantes, digamos, comparten, producen multimodalmente, y la acción del docente se hace a partir del reconocimiento de estas posibilidades, más que como unas barreras que pudieran pensar algunos profesores y que tienen que ver justamente con los nuevos regímenes de atención, que como Inés Dussel dice, aparecen, emergen con estas tecnologías y que de alguna manera, dicen algunos, atentan contra los procesos de aprendizaje. Entonces aparece esa condición de lo hipermedial versus lo multimodal. ¿Qué elemento encontramos allí? Las tabletas digitales, al igual que los celulares, tienen una arquitectura tecnológica de encapsulación y separación técnica que hace muy complejo que efectivamente los fragmentos de información que se producen se puedan interconectar. Distinto al uso de un computador, ¿sí? Que dado sus sistemas operativos y el software genérico de uso, permite efectivamente hacer hipermedia, es decir, tener fragmentos de contenido multimodal pero interconectado. Aquí lo que aparece es que aparecen otras formas de escritura. Hay unos tránsitos entre la oralidad, la escritura y el uso de los dispositivos. Bueno, más que tránsitos, son unas mezclas que se dan allí. Y pues lo multimodal de dibujos, videos, y como lo decía previamente, no solamente lo digital, sino también lo analógico. Unas nuevas narrativas que tienen que ser exploradas en virtud de estas potencialidades. Digamos que las narrativas en la escuela se narra desde esos saberes previos y aprendidos. Aquí, en estas formas de narrativa, son formas de narrativa producto de la exploración, del trabajo colaborativo, de participar con el otro, de la posibilidad del aprendizaje colaborativo también con los otros, que pues son propios de estos entornos. De algunos aspectos pedagógicos destacables del papel de docente. El docente, más que diseñador ya incluso de ambiente de aprendizaje, es diseñador de unas circunstancias que permitan, que posibiliten que haya cierto tipo de consecuencias
que se den a partir de eso que se ha diseñado. Tiene que estar interesado y ser parte de estas dinámicas, no puede ser, digamos, un agente externo, tiene que estar involucrado profundamente con lo que se hace. Si solía suceder que los niños exploraban permanentemente aplicaciones y bajaban aplicaciones que nosotros, el equipo de trabajo que estábamos orientando el proceso, no teníamos ni idea, pues teníamos que ver qué era lo que encontraban los niños y cómo ese tipo de aplicaciones podrían tener un uso que favoreciera lo que se venía haciendo en el proyecto del trabajo con el grupo. Digamos que aquí toda esta discusión que ya hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, de esas nuevas formas de actuación del docente, pues se enfatizan y casi que de alguna manera obligan al profesor a que tiene que adecuarse a esas nuevas circunstancias. La posibilidad de la construcción colectiva, digamos, más que esas formas de interacción con las tecnologías, es crear unos vínculos sociales con las tecnologías y desde las tecnologías, es decir, un favorecimiento de la relación social. Los procesos de escritura colectiva, de los cuales Gianni Rodari ya por allá en la década de los 80 nos contaba de cómo eran esas nuevas formas de posibilitar esas escrituras distintas, y que aquí no solamente es distinto por los modos de representación, sino también los modos de interacción. El reconocer habilidades propias de los demás, que se convierte, digamos, en ese reforzamiento positivo de lo que los otros hacen. Y aquí aparece una cosa muy interesante, y es cómo muchos niños y niñas que, digamos, en las disciplinas tradicionales de la escuela eran anónimos, aquí se empiezan a volver líderes de estos procesos y de la construcción colectiva. Y digamos, la emergencia de la inteligencia colectiva, que, pues digamos, teóricamente para nosotros era relativamente clara, pero cuando aparece aquí, digamos, en vivo y en directo, el cómo los niños y las niñas actúan sobre el saber y el conocimiento, cómo lo distribuyen, ¿sí? Cómo hay una convergencia, cómo hay una contradicción, una regulación de sus ideas en forma efectiva. Es decir, aquí uno puede ver en vivo y en directo esas discusiones que en su momento Pierre Levy planteó de la inteligencia colectiva. La relación juego y aprendizaje. Buena parte del tiempo los niños estaban bajando juegos y jugando. Por supuesto que había unos elementos de regulación, no de impedimento, no se les impedía, pero desde las actividades había se convocaban los estudiantes a otro tipo de actividades. Pero veíamos que el juego incidía, por supuesto, en las habilidades instrumentales. De estos niños que yo les estoy contando, de grado quinto, ninguno tenía una historia de tener tableta en su casa, ni de sus hermanos, ni de sus papás, no. Todo el tipo de habilidad particular desarrollado, lo habían desarrollado con teléfonos celulares previamente, y lo que desarrollaron, todo lo desarrollaron a través del juego, estando en la experiencia, en buena medida. Una construcción de universos de sentido individual y colectivo. Aquí ya había unas formas colectivas de construcción del universo de sentido de acuerdo a lo que estaban haciendo los niños, tanto fuera para la producción como para la interacción individual que tenían. Los procesos de producción o composición se integraban como juego de roles y participación, es decir, el juego no solamente era el de usar aplicaciones, sino que el juego también era de construcción de juegos, por ejemplo, para la producción audiovisual. Era todo un ritual del juego. La condición de la atención, entonces, fragmentación de la atención, que efectivamente se da, una distribución heterogénea del yo distribuido entre los aparatos, las aplicaciones y a veces los grupos, los intereses y acciones de los estudiantes relacionados también con sus aprendizajes dependía justamente de esos niveles de atención que, como les decía previamente, son unos regímenes distintos a lo que sucede, digamos, en una aula tradicional. Es necesario que los profesores establezcan estrategias para concitar la atención compartida, y es todo un reto lograr. Había unas fuerzas de atracción de diversa magnitud entre esos elementos que les llamaban. Por supuesto, el juego llamaba con mucha fuerza, pero cuando se planteaban estrategias colaborativas de trabajo y de producción, también eso se volvía una fuerza que atraía su atención. Respecto a la cultura digital, rápidamente sobre el entorno simbólico, digamos, había una asociación del laboratorio con un espacio de libertad frente a la escuela, que se simbolizaba más como la reproducción, y una idea sobre todo en los profesores, la idea de la pérdida del tiempo versus espacios de exploración.
O sea, muchos decían, no, pues que los niños se la pasan es jugando y están perdiendo el tiempo. Y lo que estaba sucediendo realmente eran otro tipo de cosas. Sobre el entorno material, pues efectivamente hay una relación afectiva muy fuerte, emocional, con estos elementos que simbolizan objetos de deseo y satisfacción, que no es equiparable lo que sucedía en el laboratorio que con lo que sucedía en la institución educativa. La interpretación de esta diferencia es básicamente porque la escuela está asignada de alguna manera por unas condiciones distintas, digamos, ese entorno simbólico es distinto. El grupo social, digamos, es auto y heteroreconocimiento de los logros que se van obteniendo. Esta tableta permite portar el yo, compartirlo, intercambiarlo, hacerlo visible, es decir, una forma distinta de interacción social donde el dispositivo tecnológico, en este caso la tableta, se convierte en un elemento, como lo decíamos anteriormente, como una prótesis que amplifica estas posibilidades de la interacción. Y un desplazamiento de lo cooperativo a lo colaborativo, es decir, de la dependencia de lo que plantea el profesor más a lo que los estudiantes quieren hacer por sí mismos. Con relación a lo que los expertos plantean, digamos que hay unas potencialidades, pero se identifican las deficiencias de cobertura, digamos las deficiencias de orden técnico, siempre aparecen allí. Los expertos dicen que, pues, digamos, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que realmente se tiene en términos de accesibilidad, de conectividad y de dispositivos. Estrategias alternativas como la conectividad mixta, en algunos casos donde no hay conectividad y que se necesita hacer, por ejemplo, redes locales, ¿sí? Para poder tener, digamos, esa aproximación a lo que significa el actuar en red. Bueno, estos elementos del entorno material eh, están asociados a su vez a dos elementos, las tradiciones pedagógicas y los cambios necesarios. ¿Qué es lo que nosotros identificamos aquí? Que muchas de las propuestas de orden pedagógico más, digamos, más asociadas a la emergencia, a las potenciales de estas tecnologías, están fuertemente asociadas a perspectivas pedagógicas que incluso son centenarias. El trabajo por proyectos, los centros de interés, estos vienen de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, muchos de ellos. Proyectos como Horizonte 2020, que apuesta quitar el territorio, los espacios marcados de las disciplinas por espacios mucho más abiertos. El proyecto Villa Sarmiento también en Argentina en su momento nos mostró que la escuela amerita un cambio, pero ese cambio, repito, no es un cambio propuesto de ahora, es un cambio que propusieron las pedagogías de principios del siglo XX. Los docentes son una comunidad en construcción y es que definitivamente, a pesar de que ya tenemos una buena cantidad de años de las tecnologías presentes en las aulas, hay unas tensiones muy fuertes entre el docente y el uso de estas tecnologías. Es necesario construir una racionalidad pedagógica antes que la instrumental artefactual, y eso, digamos, está en proceso. Más que instrucción, amerita exploración, sistematización y evaluación. No basta con una actitud integrada y activa del docente. Significa esto que el profesor tiene que estar además comprometido con lo que está haciendo, dicen los expertos. Algunas conclusiones muy rápidas. Hay algunas promesas de las tecnologías en la escuela inconclusas y deficitarias, incluso en algunos casos contradictorias. Hay un tránsito muy lento de lo instrumental a los usos pedagógicos de estas tecnologías. Hay un desplazamiento de la centralidad a la presencia distribuida, también muy lento. No hay evidencias de cambio en los indicadores actuales de evaluación, lo que significa que esos indicadores tendrán que ser revisados. Ya sé por qué. Necesidad de ajustar esos indicadores de evaluación, como les decía. Aún no se logra superar la visión instrumental de estas tecnologías. Las perspectivas pedagógicas desde las cuales se dan estas formulaciones no son tan nuevas y en mucho de lo que planteamos están más afincados en esas perspectivas de escuela nueva, de centros de interés, de pedagogías activas, que digamos que son la cimentación de lo que significa una acción pedagógica más efectiva. La escritura hipermedial y multimodal, si bien favorece estas tecnologías, aún está distante de ser una práctica en las aulas. La hipertextualidad está presente en los equipos de mediados de la década de los 90, pero la escritura hipertextual o hipermedial muy raras veces se ve en el espacio escolar, por lo menos de manera intencionada y estratégica.
Definitivamente las tabletas y los celulares, por esa arquitectura encapsulada de las que hablaba previamente, no favorecen la escritura hipermedial, pero sí la multimodal. La lectura de la literatura hipermedial es incipiente y reclama acciones desde la escuela. O sea, este tipo de nuevas formas escriturales son poco abordadas desde la escuela en el campo tanto de la lectura como de la escritura. Bueno, esos es como los elementos más destacables de las conclusiones de este estudio. Quiero dejar allí porque creo que ya me desbordé en el tiempo y les ofrezco disculpas y pues quedaría al tanto de sus preguntas o sus reflexiones.